Vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. El avance que nadie puede detener. Gracias a Dios que ni el infierno la puede parar, ni el infierno mismo, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario y profetizó y dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra los hijos de Dios, contra el reino de Dios. Y específicamente voy a estar hablando acerca de esta parábola del reino. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. O sea, como algo insignificante. Si ustedes ven el grano de mostaza, pueden en los comercios así donde venden semillas, díganle: ¿me podés mostrar el granito de mostaza? Es como el alfiler de cabeza, algo así, tal vez un poquito más grande que el alfiler de cabeza, pero muy, muy pequeñito, más pequeñito que el fideito munición que le decimos. Bueno, muy insignificante parece, ¿no? Pero cuando el reino de Dios parecía así, vino a través de Jesús, en un pesebre, en una forma muy humilde, en una forma por ahí insignificante para muchos, pero qué impresionante, porque dice que es el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bueno, ¿quiénes lo quisieron detener, como dije, desde el comienzo de la creación? ¿Quién quiere detener el reino de Dios, la creación de Dios, la obra de Dios? Satanás, el diablo, ¿no? Pero no puede detener el diablo, ni todos sus demonios, ni todos sus ejércitos. En el tiempo de Jesús, así como había personas que Dios usaba, Dios usó a Jesús, usó a los profetas, después Jesús llamó a gente y se convirtieron en apóstoles, en discípulos de él y los usó. Había gente que es usada por el diablo. ¿Sabía usted que si no estás en el reino de la luz, estás en el reino de las tinieblas? Y si no te usa Dios, ¿quién te usa? El diablo, ¿no? Y uno dice: bueno, la carne también, pero la carne, si hay dos reinos, la carne es influenciada por el enemigo, la naturaleza terrenal, animal, diabólica, dice la Biblia. La naturaleza sin Cristo es terrenal, animal, diabólica. Entonces está el diablo ahí metido. Bueno, los escribas y fariseos, qué irónico, eran instrumentos para querer detener el reino de Dios. Y eso que supuestamente eran emisarios de Dios. Por eso siempre le digo: cuidado, porque hasta los curanderos, los hechiceros, los encantadores usan el nombre de Dios, pero no tienen nada de Dios en ellos. Bueno, a través de la historia, diferentes emperadores, todos los emperadores persiguieron a la iglesia, a los cristianos. A través de la historia hubo gente que quería destruir el cristianismo, muchos líderes, ¿no es cierto?, en los países comunistas, prohibir la palabra de Dios, prohibir la predicación, prohibir la extensión del reino. Y ¿sabe una cosa? Donde más fuertes se hacían eran en los lugares perseguidos. Bueno, hoy hay más de 50 países que son países restringidos para el evangelio, países donde persiguen a los cristianos, donde hay mártires. ¿Usted pensó o piensa que los mártires eran solamente en el tiempo de la iglesia primitiva, en la época medieval? No, siempre los hubo, y hoy en siglo XXI sigue habiendo mártires, gente que da la vida por Jesús, le cuesta dar la vida por Jesús. Entonces, como muchos países son restringidos, pero el Señor se encarga de llevar su palabra a todo lugar, ¿no? Cuando Jesús comenzó con el reino, empezó un grupo muy pequeño,
¿no es cierto? Primero él, después los 12 apóstoles, de esos 12, 120, y así fueron multiplicándose. ¿Por qué? Porque la semilla de mostaza, la más pequeña, que se convierte en un árbol, dicen, depende el lugar geográfico, la humedad de la tierra, pero puede llegar entre 5 y 10 metros a crecer. Los más grandes hasta 10 metros, impresionante. Esa semillita insignificante que si se cae por ahí no la encontrás, ¿no es cierto? Por tan pequeña que es. Bueno, así es el reino de Dios. Y gracias a Dios porque Él es el que edifica la iglesia. Por eso al que fue encomendada esta gran tarea maravillosa de traernos el reino de Dios, no lo pudo detener nadie, absolutamente. ¿Cuántas veces quisieron destruir la vida de Jesús? Y cuando llegó el momento, Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para poner la vida, tengo poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre, esa autoridad. En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando hablamos del reino de los cielos o de Dios, ¿no es cierto? Aparece de diferentes maneras, reino de los cielos, reino de Dios. Está hablando de gobierno y dominio. Gobierno y dominio de Dios, nada más ni nada menos que de Dios. Y nosotros somos un mundo dentro de otro. Tenemos el planeta donde está dividido por naciones, donde cada nación tiene su reino, su gobierno, ¿no es cierto? Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pertenecemos al reino de su amado Hijo Jesús. Reino de Dios es algo que está presente hoy. En capítulo 17 de Lucas, versículos 20 y 21, dice, preguntando por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, he aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino está entre vosotros. Nosotros somos ciudadanos del reino, hemos recibido una ciudadanía. Yo tengo 3 ciudadanías, la argentina, la italiana y primera y principal, la cristiana. La ciudadanía de Dios. Usa esos términos la Escritura, qué hermoso, ¿no? Saber que somos ciudadanos del reino. Entonces, el reino de Dios está ahora presente y tanta gente que se pierde el poder ser súbdito, el poder ser siervo, el poder ser ciudadano de este reino tan maravilloso que es liderado nada más ni nada menos por Jesucristo, por Dios su Padre y por el Espíritu Santo. Porque desconoce, ¿no? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso nosotros tenemos que seguir cumpliendo con la tarea que nos dio el Señor. Cuando el Señor nos dio esa nueva vida, esa vida espiritual, yo lo tomé y tenemos que tomarlo cada uno de nosotros como cuando le dijo a Adán, ¿no? Adán le dijo, fructificad y multiplicad la tierra, llenadla. Tenía que reproducirse Adán y Eva, lo hicieron. Cuando Dios destruye por medio del diluvio, le dio el mismo mandamiento a Noé, a sus 3 hijos, usted lo puede leer en las Escrituras, le dio el mismo mandamiento. Bueno, ahora le doy una nueva oportunidad al planeta, a la Tierra, gobiernen, dirijan, pero multiplíquense. Y una de las cosas que poco hace la iglesia es eso, reproducirse, multiplicarse. Las ovejas deben engendrar ovejas, las ovejas deben multiplicarse, deben hacer honor a ese mandamiento que el Señor nos ha dado de llevar su palabra, de representarlo. ¿Por qué? Porque no hay otro reino mejor que el reino de Dios. Está presente, el reino de Dios es justicia, paz y gozo.
Así dice Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18. Nosotros tenemos que invitar a nuestra familia a seguir luchando para que conozcan la justicia, conozcan la paz y conozcan el gozo. Escuchamos hoy un testimonio de la justicia del Señor sobre un trámite. Dios lo hizo. Le auguraban diciendo, no, imposible, no van a recuperar nada, no van a saber nada de esto, lo otro. Olvídense. Pero hay un Dios en los cielos que es juez justo, que es Dios justo, y que nosotros, siendo también justos, porque hemos sido alcanzados por la justicia de Dios, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, Cristo nos declaró libre de la condenación, del pecado y del mal. El 14:17 entonces dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y tengo una anécdota, mire, es automático. Cada vez que leo este texto, que lo he leído cientos de veces, me acuerdo de una experiencia que tuve en mi adolescencia. Yo me acuerdo que, estudiaba y trabajaba, y un día yo, antes de hacer el seminario interno, donde vamos y nos internamos en el mismo edificio, ahí convivimos, comemos, dormimos, estudiamos la palabra de Dios. Yo me hice 3 años también de estudios antes de ir al Instituto Bíblico Interno. Y me acuerdo porque en casa éramos 5 varones, 6, con mi papá 6, pero 5 hijos varones y todos teníamos nuestros trabajos, estudios. Entonces mi mamá sabía, uno venía una hora, otro, trataba de tener preparado la comida, la ropa, porque todos teníamos actividades, ¿no? Y yo era uno de esos y venía rápido, me daba un baño, me cambiaba porque tenía que ir a estudiar la palabra de Dios. Lo hacía 2 veces por semana, eso era externo antes de internarme. Y me acuerdo que, llegué y me higienicé rápido, me cambié, me preparé, porque tomaba para ir a estudiar 4 colectivos de ida y 4 de vuelta. 8 bus tomaba los lunes y los viernes. Iba a estudiar la palabra del Señor. No era tan lejos, pero era tras mano, entonces tenía que hacer combinaciones, ¿no? de colectivos. Y vengo rápido y mi mamá me había preparado, imagínense los adolescentes, ¿no? Comemos bien en esos años, ahora también, pero nos cuidamos más. Y me había preparado así un sándwich exquisito de jamón, queso y un tazón de café con leche, y creo que era invierno, y yo venía del trabajo con hambre, me preparé todo, mi mamá dice, ahí te dejé todo. Cuando voy, yo de reojo porque me estaba preparando, lo vi que era un sanguchito bien suculento, cuando voy, desapareció. Claro, tenía 5 hermanos más yo, 4 hermanos más, varones, que también, cosas. Claro, vieron ahí el sándwich, en vez de preguntar qué, pues fueron, se lo comieron. Ay, cómo me enojé. Y primero descubrí quién fue el que se comió el sándwich y discutí, peleé. Y me fui al instituto enojado. Y en uno de los bus, abro la Biblia para repasar uno de los temas. ¿Y qué me da el Espíritu Santo? Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Uy, Señor, dije, perdón. Le pedí perdón al Señor, después a mi hermano me fui, estudié la palabra del Señor. Pero son esas cositas que te pasan en la vida, ¿no? Pero que te quedan grabadas. Pero qué tremendo que es el Señor, qué específico, porque imagínense, la Biblia tiene miles y miles de versículos, vengo yo justo a cómo el Espíritu Santo te va preparando cuando te quiere usar, cuando el Señor quiere hacer con tu vida su obra. Entonces, parte de mi formación, entonces dije, nunca más tengo que pelear por
por algo así. Y la verdad que, bueno, después con mi hermano nos arreglamos y pasó la situación. ¿Cuántas cosas el Señor nos quiere enseñar y las aprendemos o no? Porque el Señor quiere formarnos a su imagen y semejanza. Y parece una tontería esto, ¿no? Pero yo había perdido una bendición ahí porque me enojé, me peleé, me fui así, de esa forma, a estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo puede ser? Tengo que estar en paz, tengo que estar tranquilo, tenemos que estar tranquilos. Si nada más ni nada menos que iba a comer del pan de vida, que es Jesús, a estudiar su palabra, a prepararme porque yo iba a los seminarios, para prepararme para servir al Señor, porque tenía un llamado, tengo un llamado de Dios en mi vida. Imagínense, esto pasó hace décadas atrás, y cómo el Espíritu Santo te va formando para que seas un instrumento en el reino de Dios, para que puedas también enseñarlo a otro, ¿no? Justicia, paz y gozo. Y claro, la paz y el gozo, justicia, paz y gozo, que se pierden cuando uno se enoja, cuando uno se irrita, cuando uno se pelea, cuando uno discute, cuando uno hace cosas en la carne. Y nosotros sabemos que si andamos en la carne no podemos agradar a Dios, tenemos que andar en el Espíritu. Entonces transformé esa situación carnal en una situación espiritual y aprendí la lección. Dice también la palabra que el reino es eterno. El cielo y la tierra van a pasar. Argentina va a pasar. Los países del primer mundo van a pasar. Toda la tecnología va a pasar. Le comentaba ayer a José que íbamos juntos al IBM, a una reunión de pastores. Había estado mirando un programa de los avances científicos impresionantes que está haciendo Israel. Y hablaron de 10 cosas, ¿no? 10 cosas tremendas y aplicándolo con las escrituras. Y yo digo, qué maravilloso que el Señor le dé la capacidad al ser humano, a la ciencia, para crear cosas para ayudar. Bueno, dice, una de las cosas que le comentaba es que sacaron ellos ahora, todavía está todo en proceso de salir al mercado, unas gotas que son milagrosas. ¿Por qué? Porque sin cirugía ayudan a sacar la miopía, la catarata, el astigmatismo, un montón de enfermedades oculares, simplemente con unas gotas, sin cirugía, sin cosas invasivas, bueno, impresionante. Y así como eso, muchísimas cosas, ¿no? Y digo, qué bueno. Y dice el Señor que la bendición de Dios está sobre su pueblo Israel, sobre su pueblo la iglesia, ¿no es cierto? Y ese pueblo es eterno. Pero aún Israel como tierra, como nación, y todas las naciones del mundo no van a ser eternos, porque el cielo y la tierra pasarán. Por eso hay cielo nuevo y tierra nueva que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Y nosotros, al ser ciudadanos del reino de Dios, que no tiene fin, que es eterno, vamos a disfrutar con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Ese como hijo de hombre es Jesús. El anciano de días es Dios sentado en su trono, ¿no es cierto? Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno de los que no
será destruido. Su reino no será nunca destruido. Y dentro de ese reino estamos nosotros. O sea que vos y yo nunca jamás seremos destruidos, vencidos, porque Jesús lo hizo posible. En el verso 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos. Toma, ¿para qué el Señor te hizo rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra? ¿Por qué? Porque es dado para que nosotros le sirvamos. ¿Usted se cree que en la eternidad vamos a estar durmiendo, haciendo ocio todo el tiempo? No, vamos a tener tareas, vamos a gobernar las naciones, vamos a hacer un montón de cosas que no es el tema de hoy, pero que lo dice la palabra del Señor claramente. Dice, será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, reitera, reino eterno, y todos los dominios, todos los que domina, nos servirán. Servirán a Cristo, servirán al pueblo de Cristo, servirán a la iglesia del Señor y obedecerán. No solo reinaremos, sino también recibiremos bendición por ese servicio que hacemos al Señor. Los ángeles, ¿qué estarán haciendo? Y bueno, el Señor tiene tarea para ellos. Imagínese, tarea va a haber mucha. Y usted puede decir, bueno, pero calculando un poquito, haciendo números, va a decir, pero vamos a ver, va a haber más caciques que indios. O sea, va a haber más gente que va a estar para administrar, gobernar que los súbditos. No, porque está hablando de todos los tiempos. Imagínense desde la creación del ser humano hasta ahora, todos los redimidos. No sé qué va a estar haciendo Moisés, Abraham, pero sé que ellos, vos y yo, vamos a hacer algo. El Señor lo dice. Y nos va a dar tarea. Y dice en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, por eso nunca te salgas de este reino, nunca permitas que nada impida que sepas que eres una persona importante para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque te tiene en cuenta. Está nuestro nombre escrito en el libro de la vida, estás registrado. Así que si tenés 2 ciudadanías o 3 como tengo yo, la argentina, la italiana y la del reino de Dios, vos gozate en el Señor en esta mañana, porque perteneces a un reino que no tiene fin. Un reino donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni ladrones, ni hurto, ni estafadores, ni engaño, absolutamente nada, porque el Señor lo ha hecho posible. Dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Me gusta esa expresión, y de su Cristo, pertenencia, ¿no? Cristo es de Dios, Dios es de Cristo, nosotros somos de Cristo, aleluya. Y dice, y Él reinarán por los siglos de los siglos. Y ahí estamos vos y yo, sirviendo al Señor. El 22:5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara. Qué bueno, ¿no? Ahora en estos días ya tenemos que pagar la boleta de PEC de nuevo. En este reino tenemos luz gratis, señores. Luz gratis en abundancia. Aleluya. Dice, no habrá luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Me gusta eso de que puedo estar participando con Cristo, el Señor, y reinando. Condiciones para entrar. Bueno, todos sabemos, nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver, no puedes entrar, no puedes ser parte del reino de Dios.
en Mateo 5:3, dice que los que son de ese reino, para evaluarnos, para reflexionar, como le decía hoy a los obreros en la reunión de obreros de esta mañana, tienen que ser humildes. Porque si no, a los soberbios no los quiere el Señor. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Se preocupaban las hermanas por el tema de una escritura? Si tenés una escritura, un título, algo material, gloria a Dios, Dios te lo da para disfrutarlo, para vivir. Pero acá está diciendo que vos y yo tenemos posesión, porque en el reino hay ciudad cuyas calles son de oro, sus puertas de perla, sus muros de piedras preciosas, y vos y yo somos herederos de todo eso. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Y no estoy divagando ni diciendo nada fuera de lo que la palabra del Señor dice. Así que yo esperaba un aplauso para el Señor, por eso. Los que son de este reino tienen que tener perseverancia y trabajar. No hay lugar para los ociosos. La Biblia está llena de exhortaciones a que trabajemos, a que pongamos manos en la obra, a que rindamos y demos frutos. Jesús dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si mirás para atrás, si no trabajás, si mirás lo que pasó, si vivís de glorias pasadas, no servís para el reino. No podés mirar hacia atrás, tenés que mirar siempre con tus ojos a Jesús y entonces recibir la aprobación para ser del reino de Dios. A veces nos va a tocar sufrir. Bueno, pastor, sí sé de eso. Ustedes escuchan mis peticiones, usted sabe acerca de mis oraciones, porque a veces es sufrimiento. Dice Hechos 14:22 que confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones, pruebas, luchas, pero a pesar de que están esas condiciones, nacer de nuevo, ser humilde, trabajar, esforzarse, dar fruto, a veces padecer los sufrimientos. Ahí Filipenses dice, a fin de conocerle en el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, el apóstol Pablo, como un hombre de Dios que Dios usó muchísimo y milagros y prodigios y maravillas, le tocó padecer por el reino de Dios, cárceles, persecuciones, incomprensiones, muchísimas cosas. Entonces el Espíritu Santo dice, a fin de conocerle en el poder de la resurrección, milagros, prodigios, maravillas, y la participación. Hay una teología en la Escritura acerca del sufrimiento, que tendremos sufrimiento, tendremos aflicciones, pero dijo Jesús, confíen, yo he vencido al mundo. Y acá el apóstol dice, es necesario que a través de las tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero todo eso lo hacemos con pasión, no con nuestras fuerzas. Cuando uno lee Hebreos 11, los héroes de la fe, dice, sacaron fuerza de donde no las tenían, Dios estaba con ellos, Dios los ayudaba, les daba estrategia. Porque hay un fin, Dios quiere salvar este mundo. Entonces, todo lo que Jesús hizo para salvarnos, todo lo que los apóstoles hicieron para salvar gente, todo lo que la iglesia hace hoy, ¿para qué? Para salvarnos, autosalvarnos y salvar a otros.
porque es la tarea suprema de la iglesia, la evangelización. Entonces produce el reino de Dios un crecimiento explosivo. Isaías capítulo 60, versículo 22 dice: el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Recuerdan, libro de los Hechos, primera conversión, 3000, después 5000 y así multitudes. Y San Pablo podía decir: he llenado con el evangelio de Cristo todos los lugares. Qué bueno, qué maravilloso. Ojalá que nuestra iglesia pueda decir: he llenado mi barrio con el evangelio, he llenado mi trabajo con el evangelio, a mis amigos, a mi familia, a todo. Hermanos queridos, tenemos que evangelizar, tenemos que hablar acerca del reino maravilloso al cual pertenecemos, porque no hay otro mejor que el reino de Dios entre nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Y de esa manera va a multiplicarse nuestra sementera, va a multiplicarse la iglesia, va a haber avivamiento, las ovejas engendrarán ovejas y vamos a crecer sin límite como ese grano de mostaza, una planta que se hace inmensamente grande. Todos los cristianos deben ser absorbidos por el llamado a servir. Hoy Dios te está llamando a vos. Como llamó en el pasado a los antiguos, no está llamando. Nuestra generación tiene que servir. David sirvió a su propia generación, dice el libro de los Hechos. Nosotros tenemos que servir a nuestra generación. Dios te llama a vos, crezcamos como esa planta de mostaza. El reino de Dios hoy crece con poder, con aquellos que lo quieren, porque hay mucha gente que no le interesa. Un día te vas a ver cara a cara con Dios y te va a preguntar: ¿qué hiciste con todo lo que te di, con todas las palabras que te hablé, con todos los mensajes que escuchaste? Cuando escuchaste a mi siervo, a mi sierva, cuando leíste, cuando meditaste y te hablé a través de la palabra. Entonces seamos personas que Dios quiere usar. Seamos personas que Dios quiere usar, personas que Dios usa. Hechos capítulo 5, versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban, más número así de hombres como de mujeres. El 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También todos los sacerdotes, tremendo, los sacerdotes obedecían a la fe. El 11:12 dice: el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón que era Cornelio. Y dice el 11:24: porque es varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El pequeño será grande. 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El 16:5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El 17:4: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y termino con el 18:8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Un avance que nadie puede parar. Algunos avanzan más, otros menos. Lo importante es que avancemos, que lleguemos al corazón de las personas. Póngase de pie, por favor. El avance que nada detiene es el reino de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, se cumple. Nadie puede detener el reino de Dios. Y Dios lo va a hacer. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Dios lo va a hacer. Con vos, ojalá. Y sin vos también lo va a hacer. Con nosotros o sin nosotros, Dios lo va a hacer. Pues yo le creo a Dios, Él dice que lo hace.
Y ojalá que cada uno de nosotros tengamos ese deseo, esa perseverancia. A veces vivimos tan absorbidos, ocupados y preocupados en las cosas personales. Ocúpate, como digo siempre, en los negocios de tu Padre Celestial, y tu Padre Celestial se ocupará de tus negocios. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de